Grabación iniciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo revises este material en YouTube. Para todos los que no asistieron directamente a la videoasesoría, pues buenos días, Abril, buenos días, Alejandro, nuevamente. Esta sesión pues tiene más bien la continuidad del curso que más o menos llevamos con el temario. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a ver en esta videoasesoría va a ser el, el conocimiento empírico analítico de lo social. Y pues bueno, en esta sesión, pues bueno, el objetivo es comprender el sentido de la construcción de la teoría social bajo el pensamiento empírico analítico. Les recuerdo que si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar por el chat. Y también, si es que tienen acceso a la cámara, también me indican o acceso al micrófono para darles la palabra. Si en dado caso pues seguimos como las otras ocasiones, pues leo en voz alta las preguntas y pues seguimos adelante. El primer punto de esta sesión va a ser hablar de la idea de lo empírico dentro de la filosofía y en qué sentido pues vamos a tratar esto. Obviamente, como hemos visto en las sesiones anteriores, pues tenemos que lidiar con la paternidad de la filosofía como un eje que nos ha dado la diversidad de conocimientos, no solamente para las ciencias sociales, sino para muchas otras disciplinas que puedan considerarse científicas o que están en un proceso de discusión sobre teorías, ¿no? Entonces, hablar de empírico eh, desde la filosofía nos habla este, nos enfrentamos a hablar de experiencia, ¿no? Lo cual nos lleva a tratar con una relación de el hombre, el conocimiento y la realidad. Esta discusión pues es larga, ¿no? Entonces, dentro del campo filosófico, hablar de la experiencia nos habla también del fenómeno del conocimiento de la realidad, lo cual pues ha sido un tema histórico de discusión dentro de la filosofía. En esta vía, pues bueno, trataré de hacer un breve bosquejo sobre el problema filosófico y que, pues bueno, una cosa que se le ha llamado el empirismo, pues bueno, deriva pues obviamente desde de la historia de la filosofía griega, desde muchos pensadores de aquella época. Entonces podemos hablar de una lógica empírica, ¿no? Por así decirlo, el ensayo y error. Vamos construyendo conocimientos a la par que nos equivocamos como seres humanos. Y bueno, y esto lo retoma Arquímedes, Hipócrates, el padre de la medicina. eh, y estamos constantemente reflexionando sobre el poder y el quehacer del hombre dentro de la naturaleza. Posteriormente hay una discusión de Aristóteles y la metafísica con respecto a esta noción de la experiencia, ¿no? Sobre todo lo que podemos vivir internamente y que bueno, en este mundo que le podríamos llamar como mente, ¿no? Que nadie de nosotros, pues por así decirlo, puede vivir las mismas cosas que otra persona, ¿no? Lo que nos ayudan, pues en cierta manera son las palabras para que podamos comunicar algo a partir de la experiencia, ¿no? En este sentido, pues lo que hace Aristóteles pues es hablar sobre
una búsqueda, ¿no?, sobre esta experiencia que tiene con el entorno. Y pues bueno, aquí hay una condición ya como nacimiento, pues más bien de reflexiones racionales sobre el quehacer empírico, ¿no? Vamos más adelante, vamos con el nominalismo en la Edad Media, retomamos muchas cosas de los griegos, obviamente también la cultura grecorromana, pues obviamente va a retomar algunos elementos, como el propio Galeno, y en la Edad Media pues tenemos a estos franciscanos que van a reflexionar más que nada en una cosa que se le llaman los universales, ¿no?, o todas aquellas cosas que podemos derivar a partir de características en los seres humanos y que podemos tratar de universalizar, o es la búsqueda de universalizar ciertas características en el pensamiento humano, ¿no? Si, o en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo verde en la naturaleza, por ejemplo, en un árbol, en una planta, entonces lo que van a tratar de buscar estos nominalistas es buscar como, en cierta forma, la esencia de las cosas, ¿no? Si en esas cosas se guardan, por así decirlo, una verdad íntima a las cosas, ¿no? Y que pues bueno, en este sentido hablaríamos más bien de una característica adjetiva, ¿no?, a todas las cosas que le podremos llamar características propias de los objetos, ¿no?, ya sean los seres humanos, y pues en vez de buscar lo verde, vamos a buscar esta cosa que es la verdosidad, la adjetivación, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es lo que trabajan estos filósofos de la Edad Media. Hay otro elemento que va a dar pie a esta concepción del empirismo, y pues va a ser el, el espíritu antropocéntrico del hombre, que se da a partir del Renacimiento. Dentro de esta medida, pues obviamente el papel del ser humano, pues obviamente va a ser medular, ¿no?, en la construcción de una noción de la naturaleza y del conocimiento. Entonces vamos a enfrentarnos ahora con una reflexión sobre el ser humano, que es quien está generando, pues bueno, obviamente todos sus saberes, ¿no? A diferencia que en la Edad Media también hay una concepción en donde todo proceso de lo que se podría llamar el gnosticismo viene por revelación divina, etcétera. Y en el Renacimiento, pues obviamente se va a volver a la reflexión humana, donde el individuo pues va a estar presente dentro del todo, ¿no? Obviamente con el nominalismo pues ya había una tendencia, ¿no?, que esto va a ser un seguimiento. Y finalmente llegamos al planteamiento inglés moderno de lo que se conoce como empirismo, ¿no? Entonces está Francis Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Entonces hay una reflexión en donde por un lado hay una idea idealista, ¿no?, del mundo, en donde todo lo construimos a partir de la mente, con Berkeley. Hume, que hace algunas reflexiones sobre las cosas, ¿no? Locke, que es también que sigue esta misma tendencia, es el padre del empirismo moderno, y que, bueno, dentro de toda esta cosmovisión filosófica, pues lo que se va a dar una noción del empirismo como una doctrina filosófica que va a plantear la relación del conocimiento y el hombre. A partir de esta construcción filosófica, pues va a estar muy presente esta idea que va a ir saltando hacia las ciencias sociales y hacia nuevos planteamientos filosóficos que hasta hoy en día pues más o menos están presentes. Esta idea de lo empírico en la filosofía, pues bueno, tendrá sus derivaciones, ¿no?, con el idealismo trascendental con Kant. Con Kant también, dentro de toda su obra, pues también nos deja por ahí el nacimiento de una antropología filosófica, ¿no?, donde el hombre también es un objeto de estudio en cuanto sujeto cognoscente sobre
el juicio que hacemos hacia la realidad, ¿no? Y si esto es a priori, a posteriori, pues finalmente es hablar como del pensar, eh, pensar, ¿no? Esa es una idea que va a ser como tautológica, pero va a ser importante para hablar de este sentido empírico, ¿no? De aquí, pues bueno, ya comienzan a nacer las corrientes filosóficas que darán pauta a la idea social, ¿no? De una teoría. Y de allí pues obviamente hay una idea de la construcción de la ciencia, ¿no? Con Comte, hacia adelante, ¿no? Sobre el espíritu del conocimiento, ¿no? Y que pues vamos con esta misma evolución social, ¿no? De allí pues bueno van a crearse nuevos positivismos, ¿no? Algunos el empírico criticismo con Avenarius, donde esta idea que tenía en duda sobre decir la realidad y el hombre, uno es primero o el otro, pues Avenarius plantea que existe solamente una realidad, ya seamos como sujetos y objetos, estamos en conjunto con esta idea. Luego también está el neopositivismo, que es un empirismo crítico o positivismo lógico. Y bueno, Jules Sayers lo que retoma en este texto de Verdad y Lenguaje, pues es más bien la verificabilidad, ¿no? De lo que podemos enunciar como eh, un, algún objeto de la realidad en palabras, ¿no? Pero que está relacionado con el pensamiento. Entonces hay una reflexión aquí en donde el lenguaje juega un papel medular, ¿no? Frente a la realidad y en cómo más o menos vamos clasificando esta misma realidad a través de palabras, ¿no? Está el neopositivismo crítico con Popper, en donde tiene una idea ya crítica sobre la experiencia. La experiencia ya no se debe de verificar en tanto una relación de sujeto-objeto, sino de negar las cosas que no son, ¿no? O sea, podemos derivar la existencia de algo a partir de lo que no es, ¿no? Y es negando todo aquello que pues bueno, que por un sistema de oposición o pues obviamente nos va a dar la noción de que un objeto es existente. Está el empirismo radical, al cual algunos le llaman, bueno, más bien el pragmatismo, al cual algunos le llaman el empirismo radical, que es, pues bueno, esta escuela norteamericana sobre la reflexión sobre los objetos y la ciencia, y que va encaminada al pensamiento, ¿no? Está con Peirce, John Dewey, ¿no? Entonces aquí hay una reflexión más bien de lo empírico, pero más bien está conducida sobre el pensamiento y cómo estamos realizando operaciones lógicas sobre, sobre postulados y sobre la verdad que esto nos refiere. Están luego las nuevas escuelas que se van a ir generando, filosóficas, que pues obviamente aquí ya estamos dando unos saltos bastante grandes, ¿no? De lo que queda como influencia del empirismo, que es la fenomenología, que viene otra vez esta reflexión sobre eh, el, eh, el sujeto objeto, ¿no? Y pues bueno, de la fenomenología va a derivar pues la hermenéutica, ¿no? Otra línea va a ser el existencialismo, que bueno, el propio Sartre retoma a veces a Hume, ¿no? A los empiristas, ¿no? Sobre también esta realidad que nos ofrece en la condición humana, ¿no? Y bueno, van a haber algunas tendencias que podrían más o menos tomarse como eh, eh, líneas que llegan a retomar parte del empirismo, quizá un poco el nihilismo con Nietzsche, pero es más bien otra línea, ¿no? También la filosofía analítica, ¿no? Con Bertrand Russell, pero aquí ya estaríamos más bien ya en otro tipo
de paradigmas, ¿no? Que ya realmente ya nos alejamos mucho. Entonces, más o menos aquí vimos, pues más o menos cuál es cómo analizar esta idea del empirismo, lo empírico, ¿no? Y cómo, como un planteamiento filosófico, pues está presente, sobre todo en una concepción general de la ciencia, social también que va a estar retomándose. Eh, Vamos a tratar aquí también el caso de qué es lo analítico, ¿no? ¿Qué entendemos por analítico, ¿no? Eh, Hablar de analítico nos habla de descomponer en partes algo o que puede derivarse de algo o un razonamiento lógico, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando analizamos algo, en la mente estamos tratando de ubicarlo o clasificarlo mediante sus partes y mediante el todo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, comenzamos a hacer un razonamiento lógico, ¿no? Volvemos nuevamente a una reflexión que tiene que ver con, muy similar a lo empírico, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes ya han visto algo en Introducción al Estudio del Lenguaje, sobre que el pensamiento está vinculado con el lenguaje, ¿no? Y esto, pues bueno, en la mente se vuelve un todo. Entonces, la manera de aterrizar esta conexión, pues es la lógica propiamente, ¿no? Y la lógica, pues bueno, tiene un quehacer fundamental dentro de la filosofía griega, ¿no? Desde el punto de vista aristotélico, la lógica nos permite reflexionar sobre nuestra forma de razonar y conocer. Aristóteles nos habla de un razonamiento deductivo, un razonamiento inductivo y uno abductivo. Estas son las formas en que podemos dar sentido a un conocimiento, o más bien crear un razonamiento a partir de elementos que vamos conjeturando uno por uno, y nos va a dar una conclusión o una idea de verdad. Vamos con el más conocido, que es bueno, el razonamiento deductivo, el cual es privilegiado por Aristóteles y que para él va a ser una base para el conocimiento científico. Eh, Obviamente hay otros dos tipos de conocimiento, pero lo que nos plantea el razonamiento deductivo es que nos permite sacar conjeturas o formalizar hipótesis. A ver, eh, no- nos ayuda a aplicar un principio general a un caso particular, el cual puede ser categórico, hipotético o disyuntivo, ¿no? Cuando hablamos de un caso categórico, es por ejemplo cuando hablamos de si todos los hombres son mortales, ¿no? Este, lo aplicamos a un caso como Juan es mortal, por ende eh, es un ser humano, ¿no? Nos da un sentido de categorías, ¿no? En el sentido hipotético, cuando hablamos de un conocimiento este, deductivo, es obviamente cuando hablamos de tiempo. Si estudio y entrego todos mis trabajos, pues obviamente voy a pasar la materia, ¿no? Hay un principio general que me rige cuando todos los trabajos se califican o se entregan, uno pasa la materia. Si yo entrego todos estos trabajos, obviamente pues voy a pasar la materia, ¿no? Es una hipótesis que me da una relación de tiempo. O hay un conocimiento que en este sentido también puede ser disyuntivo, que por ejemplo, si decimos eh, este
camino va hacia el norte, y yo por una disyunción digo, pues bueno, y este otro camino, que no va, que va hacia el, eh, este camino que yo estoy caminando va hacia el sur, por ende yo no voy hacia el norte, ¿no? Ese es cuando comparamos cosas, ¿no? A partir de principios generales. Luego está el razonamiento inductivo, el cual pues obviamente nos propone pensar en un caso particular para generalizar una cierta totalidad. Entonces aquí podemos plantear alguna idea en donde obviamente para Aristóteles pues esto no puede ser científico, dado que por un caso particular yo no puedo generalizar las cosas, ¿no? La realidad o el universo en donde estoy pues obviamente tiene diversas características a las cuales pues obviamente por un ejemplo yo no puedo totalizar. Y aquí llegamos a una cierta paradoja, ¿no? Que nos va a llevar al camino de las ciencias sociales, ¿no? Porque pues, es un poco el trabajo que hace la dialéctica, ¿no? No puedo, por ejemplo, generalizar pues el pensamiento de toda una población a partir de una sola opinión, ¿no? Una persona piensa de color verde, otra persona de azul, otra eh, rojo, ¿no? Y no puedo decir, bueno, a partir de esta persona todas las personas piensan de color verde, ¿no? Obviamente pues, somos diferentes, ¿no? En las ciencias sociales, ¿no? Entonces eh, las generalizaciones pues son complicadas. Lo que sí podemos hacer es algo que le llaman como una inferencia estadística a partir de la inducción, que es cuando comienzo a centrar pues obviamente poblaciones, ¿no? Donde yo puedo indicar pues tantas personas de esta condición social piensan que eh, eh, sobre algún tema X van a actuar de esta manera, ¿no? Pensemos en las elecciones, pensemos en estas preguntas que a veces dividen a la sociedad, como es el aborto, el matrimonio a los homosexuales, etcétera. Tanta población piensa que es correcto, pero lo que tenemos son estadísticas, ¿no? Tenemos muestras que nos permiten hacer una referencia de cómo es la población en la totalidad. Entonces, cuando las contrastamos, pues obviamente tenemos una idea de cómo se trabaja el pensamiento general. Eh, Voy a hacer mención de otro tipo de conocimiento, el cual raramente se los mencionan a veces en la secundaria o en el bachillerato, dado que pues es algo complicado hablar de esto, ¿no? Regularmente cuando hablamos de deducción e inducción, pues hablamos de premisas que nos dan referentes de la realidad, y esto es plantear ideas posibles que se van a dar en la realidad. Sin embargo, Aristóteles también mencionaba que hay un tipo de razonamiento que es el que se da no entre el hombre y las cosas, sino entre el hombre y el propio pensamiento o la propia lógica. Y es el momento en que nosotros nos abalanzamos a sacar hipótesis, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con las formas en que organizamos los postulados de algún pensamiento o un razonamiento, ¿no? Por ejemplo, esto pues obviamente se puede materializar prácticamente en todos los creadores, todos los artistas en que están viendo a futuro, o pensemos en Da Vinci más o menos en preguntarnos cómo se le ocurrió diseñar un modelo, un proyecto de aeroplano, de submarino, etcétera, de tantas cosas. Y pues realmente lo que estaba utilizando eran elementos pues de la ciencia de su tiempo, de lo que se había hecho, y pues con su creatividad pues obviamente surgieron hipótesis, ¿no? Visualmente. Y esas hipótesis pues obviamente se quedaron en papel, fueron un postulado, pero el razonamiento que quedó ahí fue un razonamiento abductivo,
¿no? Es diferente a la deducción y a la inducción. En la deducción y en la inducción nos estamos preocupando en cómo demostrarlas. En el razonamiento abductivo estamos trabajando en cómo nosotros creamos una nueva hipótesis, ¿no? Y esto es una manera más o menos de trabajar, por ejemplo, en el pragmatismo, algo que les había mencionado en clases en las videoasesorías anteriores, sobre el pensamiento norteamericano y el paradigma del pragmatismo, en donde es pensar hacia el futuro. Cuando antes de que yo tenga el caso que voy a analizar en una conjetura, pues obviamente estoy especulando qué va a suceder en mañana, ¿no? Y es obviamente a partir de una condición a la cual yo me estoy enfrentando. Imaginemos, por ejemplo, en que voy por la calle y de repente dos personas este, se me ponen enfrente, ¿no? Me quieren asaltar, entonces mi razonamiento en ese momento va a tener que tomar decisiones rápidamente. No, no hay mucho tiempo para, en cierta forma, tomarse el tiempo para tomar una decisión consciente o no. Entonces voy a decir, me voy para atrás, me echo correr, ¿no? Y esas opciones que estoy tomando son partes de este razonamiento de intuir qué es lo mejor, ¿no? O cuál es la mejor opción que voy a tomar como una hipótesis, ¿no? Entonces, si yo me voy por esta calle, a lo mejor escapo, si yo me voy por otro lado, escapo. Entonces, ese es otro tipo de razonamiento, pero que también forman parte de una idea analítica sobre el pensamiento humano. Ahora bien, dado a este breviario de lógica, cuando nos enfrentamos a hacer un juicio de la realidad social, pues obviamente estamos obligados a estructurar de manera verbal y correcta estos razonamientos a partir de elementos verificables. Eh, en este punto, pues bueno, entramos a la parte sociológica, en donde después de este largo recorrido a través de la filosofía y del empirismo y el idealismo, ¿no? Pues obviamente van a haber elementos que para la ciencia social, como la teoría social en su inicio con el positivismo, las primeras corrientes que se van a gestar, pues obviamente se van a preocupar en cómo verificar todo este tipo de conocimiento. Y este conocimiento, pues obviamente va a tratar de ser verificable. ¿Qué quiere decir? Eh, Obviamente tenemos un antecedente, ¿no? de las ideas enciclopédicas, positivistas y evolucionistas, que nos van a dar pie de que existen hechos y cosas materiales, ¿no? sobre nuestro entorno que podemos analizar, ¿no? La evolución humana pues dejó rastros, ¿no? Que más o menos lo que analiza Darwin a partir de su teoría de la evolución, pues dejó rastros o vestigios de que hay un indicio de que el ser humano evolucionó, y pues bueno, a partir de eso se crean pues una idea inferencial de cómo más o menos la sociedad se va dando, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues lo que se comienza a gestar dentro del conocimiento empírico analítico en la teoría social va a caer en el funcionalismo. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta muchos de estos elementos que nos había dejado el positivismo como primera generación de teorías sociales, y vamos a llegar, pues bueno, con los padres que más o menos formalizan, o sea, obviamente eh, con el positivismo todavía más o menos podemos incluir a Marx, dado que tiene una concepción más o menos de los modos de producción, pero que eso lo veremos en la siguiente videoasesoría con más calma. Y bueno, pero dentro de la línea funcionalismo pues se gesta otro tipo de pensamiento. Este pensamiento, pues bueno, por Durkheim, que es quien comienza a analizar a los hechos sociales como cosas, y estos hechos sociales como cosas son parte de nuestra realidad empírica. Todos podemos constatar que, pues bueno, sucede algo como si fuera una noticia, ¿no? Actualmente, pues obviamente con los medios de comunicación podemos dar por hecho muchas cosas, ¿no? A partir de que nos muestran una fotografía, etcétera, o incluso pensar que en el discurso ya se encuentra una idea de la realidad.
eh, tomemos en cuenta que pues bueno, durante la Edad Media el ejercicio oral pues era de mayor peso, ¿no? Lo que se dijera era como una especie de verdad, siempre y cuando pues obviamente lo dijera pues la jerarquía eclesiástica, o sea, no había modo de contradecir si había existido o no Cristo. En el mero hecho del discurso ya existía, ¿no? O sea, ya era una forma del pensamiento, ¿no? Con el desarrollo del Renacimiento, pues obviamente la imagen visual, el conocimiento del hombre, pues nos pone a reflexionar con la visión, cómo podemos juzgar a las cosas a partir de un acercamiento de los objetos. Comenzamos a razonar si, por ejemplo, podemos palpar las cosas, y si esas cosas que a lo mejor ya tenemos una noción de las características físicas de ese objeto que tocamos, cuando las vemos, pues obviamente va a inferir en nuestro modo de razonamiento. Esto va a estar presente dentro de todo este desarrollo de la modernidad y en cómo estamos viendo la realidad. O sea, constantemente los hechos van a estar figurados aparte por un discurso, sino por un conocimiento social que se va estructurando en el modo de conocer y de ser de este sujeto en el discurso moderno, ¿no? En este sentido creo que Durkheim lo que está tratando de plantear al ver los hechos como cosas es que el pasado o los hechos, la historia la podemos ver como parte de un análisis que nos puede dar un sentido en determinado momento, ¿no? De manera paralela, pues bueno, más o menos en la historia, pues más o menos del estructuralismo, pues se va a retomar con Ferdinand de Saussure en la manera de que va a determinar el estudio de la lengua en un determinado momento, ¿no? Nada más que, pues bueno, en Durkheim hablamos de funciones, ¿no? En el estudio lingüístico hablamos de estructuras. Durkheim va a ser parte medular para hablar de lo que son las reglas del método sociológico, nos va a hablar un poco de la novia, de cómo funcionamos mediante reglas y cómo si nos salimos de la regla, pues bueno, estamos dentro de una anomia social, etcétera. Dentro de la otra línea, pues Weber pues comienza a analizar la acción social como el objeto, ¿no?, de la sociología, y pues bueno, tiene otra medida de palpar este objeto de estudio. Entonces ya son las acciones y las significaciones. Su paradigma pues obviamente se aleja del positivismo, cae en la interpretación y pues bueno, está tratando de analizar los tipos ideales, esta cuestión por ejemplo que discute sobre el científico y el político, o por ejemplo en el discurso capitalista, ¿no?, cuál es la repercusión entre las acciones y los significados, ¿no? Estudio que hace en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y pues más o menos se va a enfocar más o menos cómo actuamos a partir de ciertas significaciones que le damos a la realidad. Dentro del otro lado está Simmel, que pues bueno, está dentro de esta línea pragmática y que bueno, tiene un enfoque histórico y que va en tanto la transformación del hombre, ¿no?, que ya no solamente son las acciones, sino la interacción y cómo interactuamos con los demás, y a partir de las interacciones pues vamos gestando una noción de la realidad o una forma de ser dentro de la sociedad. Entonces, en este sentido, son estas tres partes las que más o menos nos dan una idea de lo empírico analítico. Y a partir de ahí ya comenzamos a encontrar algunas hibridaciones, distinciones dentro de diversos perfiles teóricos de algunos otros teóricos, ¿no? Los funcionalismos se diversifican, ¿no? Cada quien va a tener un sentido en específico. Encontramos un funcionalismo al que se le van añadiendo categorías más complejas como la noción de sistema, que a lo mejor va a estar muy presente en el estructuralismo, y pues bueno, también va a incluir elementos de estudios como la antropología social que van a ir fundamentando las teorías empírico-sistemáticas, ¿no?
Aquí pues bueno va a estar Manilovsky, que es un funcionalismo absoluto, en donde pues comienza a hacer esta clasificación entre sociedades primitivas modernas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sigue desarrollando esta línea de los roles y las funciones, estructuras, normas, ¿no? Que se parecen mucho a esta idea estructural, que a lo mejor va a derivar con otro tipo de estudios que van a veces más apegados al lenguaje. Talcott Parsons, ¿no? Que ya tiene una postura funcionalista estructural, ¿no? Un sistema autorregulado, esta idea de las jerarquías, la estratificación, las funciones, etcétera, la búsqueda de unificación de criterios, tipologías. Aquí es importante retomar un elemento que su compañera Tania me preguntó de acuerdo a las últimas actividades, ¿no? El texto de Parson cuando menciona que es la una base difusa, ¿no? Y bueno, saco a colación eso para más o menos explicar, ¿no? Este lenguaje que está manejando este autor, ¿no? En cuanto a idea de sistema y de estratificación, ¿no? Este autor va a tratar de unificar ciertas tipologías ya dadas por autores desde Marx, Durkheim, Comte, etcétera, y van a ver algunos elementos que va a tratar de estructurar nuevamente como una nueva forma de ver el pensamiento social. Y aquí lo importante va a ser ver que eh, cuando hablamos de un sistema autorregulado, pues pensemos un poco en la sociedad actual, que es difícil encontrar a veces de dónde surge una idea que vamos repitiendo a través de generaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el machismo y en la homofobia, ¿no? Hay ciertas personas que tienen un pensamiento machista muy claro, ¿no? Pero hay otras personas que en la sociedad moderna, dentro de las acciones cotidianas, pues a veces se les ve reflejado un aspecto machismo, pero al mismo tiempo tienen una aceptación por otros tipos de valores, etcétera. Entonces se van estructurando o reestructurando estas funciones, ¿no? En la medida de que si yo tengo una idea novedosa o diferente de ver el mundo, pues obviamente yo voy a enfrentarme a esta realidad cultural, y en esta realidad cultural el mismo modo y el medio social me va a determinar si es viable mi forma de pensar dentro de mis acciones, ¿no? Entonces, una persona que está luchando por los derechos de los homosexuales, o por los derechos en pro de la mujer, del derecho del aborto, pues obviamente se van a enfrentar a problemas culturales, muchas veces plagados con una línea pues obviamente de religión, que pues va a ocultar gran parte de esta estratificación y jerarquías sociales. Y lo importante va a ser que la nueva sociedad que se va estructurando en la modernidad pues ya es una mezcla, ya tiene un sentido complejo, y por ende aquí lo que nos enfrentamos es tratar de estratificar de dónde vienen estas bases que vamos heredando, ¿no? Entonces esta base difusa es una base general que de antaño se va recogiendo, ¿no? A lo mejor en Marx sería como la ideología, por así decirlo, la ideología de las ideologías, ¿no? Porque desde mi punto de vista yo estoy ya prejuzgando cómo es la realidad, ¿no? Y pues, o la forma de pensar de otras personas. Mientras que en este sentido pues estoy encerrado dentro de esta cosmovisión. Para algunos sería el inconsciente colectivo, para algunos sería la mitología, ¿no? En donde tienes algo de verdad y tienes algo de falsedad en tu forma de pensar. Pero hay un modo de pensar más o menos estructurado que pues será lo difuso del pensamiento general. Y pues bueno, en esta reestructuración o autorregulación de la sociedad vamos entrando en un particularismo en los roles, en donde pues tu modo de pensar como estudiante se encamina de determinada manera, y va a ser diferente que cuando tengas el rol de padre o de madre, y tu actuar va a ser diferente. Pero dentro de toda esta mezcla de funciones, pues obviamente van a haber nuevas formas de trabajar a la sociedad,
Si tú tienes una idea sobre los derechos humanos, sobre unos derechos actuales, sobre la mujer, pues obviamente tu función de madre va a ir cambiando, ¿no? Va a tener elementos diferentes. Y aquí va a ser importante esta estratificación que, bueno, Parsons nos va a tratar, obviamente, a partir de una clase de neoestructuralismo, ¿no? Y que son conceptos que a veces difícilmente podemos ver con facilidad con ejemplos, ¿no? Está esta otra línea que ya con esto terminaríamos, que es la línea de Merton, que es un funcionalista relativista, estructural, al fin de cuentas, ¿no? Y que pues comienza a analizar las funciones y sus consecuencias, un poco el análisis de las conductas. Algunos le encuentran errores en cuanto a que, bueno, el estudiar la función de acuerdo a ciertas consecuencias, pues bueno, va a ser relativo, ya no va a ser tan relativo a un pensamiento generalizado de una cultura, que es un poco lo que veíamos también con Parsons, pero aquí la conducta individual pues comienza a tener un relieve en específico. ¿Qué concluimos dentro de esta sesión? Pues eh, sobre lo empírico, el modo en que conocemos la realidad es un tema filosófico que da pie al empirismo. Lo analítico tiene una relación con la lógica. Esto es un poco para analizar las palabras que hemos visto. Ya dentro del conocimiento empírico analítico nos dice que podemos apoyarnos en elementos empíricos o verificables mediante la lógica, ¿no? Una cosa es la experiencia que nosotros tenemos en la realidad y cómo la vamos clarificando a través de postulados lógicos, o la vamos escribiendo a través de la mente, a través de nuestra forma verbal de escribir, ¿no? Está también que el conocimiento empírico analítico, ya enfocado a lo social, pues bueno, ha sido viable a partir del positivismo y ciertos elementos cuantificables, ¿no? Por un lado, esta cuantificación pues obedece a esta idea evolutiva con Darwin, con elementos que nos dan la idea de los hechos como procesos y que son cuantificables en determinar como cosas analizables. Bueno, a partir de esta búsqueda, el positivismo y el funcionalismo tratan de explicar la realidad social y pues han esperado predecir el comportamiento del hombre. Aquí pues bueno, hay opiniones encontradas, si realmente pues bueno, este pensamiento positivo, idealista, utópico, o por ejemplo con Marx, que es también el socialismo, pues qué tan hipotético o realizable es, ¿no? Se sabe que se va a dar un cambio en el hombre, pero no con la clara especificación que estos autores nos dan, ¿no? O sea, el estado positivo, pues realmente queda muy lejos de lo que es la realidad contemporánea, ¿no? Actualmente todavía hay muchas sociedades fundamentalistas, ¿no? Se ha podido trabajar poco en ello y dentro del socialismo pues obviamente vemos que a veces es cada vez más complicado llegar a una forma en donde podemos convivir con las libertades individuales y un sistema socialista que realmente sigue siendo utópico, ¿no? Entonces aquí hay una de las flaquezas del positivismo. En cuanto del funcionalismo, pues bueno, también pasa lo mismo, llegamos a una forma en que lo pragmático, ¿no? Dentro de las sociedades occidentales pues se dan bajo también un esquema capitalista y pues bueno, nos estamos dando cuenta que en las nuevas conformaciones sociales que se dan actualmente pues siempre nos ponen a prueba las formas de pensamiento y pues bueno, sobre todo porque en Occidente pues va como un derrotero que va aplastando a veces sociedades que no piensan de la misma manera y pues bueno, ahí sí habría que cuestionar mucho las funciones o el pragmatismo del funcionalismo. Eh, bueno, en este sentido, pues va relacionado con esta línea del funcionalismo, que pues bueno, han existido algunas limitaciones conceptuales, por lo que se han recurrido a algunos trabajos de la antropología social con Malinowski. También pues aquí hay una idea que se comienza a mezclar con el estructural funcionalismo, que también deriva con la lingüística.
Y bueno, por último llegamos a esta idea de sistema, ¿no? La cual vamos a retomar en otra de las unidades, pero hasta aquí, pues bueno, ha sido útil en el último siglo para explicar algunos fenómenos de la sociedad contemporánea, occidental precisamente, con respecto a la modificación de los valores y los roles, ¿no? Hablamos de un autofuncionamiento, una autorregulación social, que pues bueno, más o menos va diversificada a ciertos elementos que se están moviendo actualmente. Bueno, eso sería todo. Pues aquí, pues obviamente la bibliografía, la mayor parte de ustedes ya la tienen, que son los libros que vimos en la unidad, ¿no? Con las actividades. Cuando tengan tiempo pueden leer los tratados de lógica de Aristóteles para entender un poco más esta parte lógica analítica. Por ahí hay un libro de Maza Dueñas Mafaldo, que es el curso de filosofía, que es un libro de bachillerato que les puede ayudar un poco a retomar esta idea sobre las corrientes filosóficas. También les recomiendo pues por ahí un libro de Max Weber que a lo mejor tal vez lo lleguen a leer en otra materia, pero es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, para más o menos comprender cómo va haciendo un análisis también discursivo sobre el liberalismo, la Biblia, y cómo la ética protestante tiene un quehacer o una acción que repercute dentro de la modernidad, y que pues bueno, no lo dice propiamente así, pero que las sociedades pues eh, cristianas primitivas pues obviamente tienen un quehacer comunista que se engloba mucho entre la discusión Occidente y Oriente. Bueno, pues yo con esto termino, abro voy a abrir los micrófonos, la cámara si quieren participar. Los que no tengan acceso a videocámara, pues obviamente me hacen llegar por el chat a las preguntas, las opiniones, y yo las digo en voz alta. Dudas, preguntas. ¿Todo claro, Abril? Ok, pues eh, alguna duda que hayan tenido de las actividades. La siguiente semana vamos a tener otra videoasesoría, eh, en donde ya retomaremos algunos puntos de el texto de Norberto Bobbio y la parte de los modos de producción marxista. Eh, por eso hasta aquí pues más o menos cierro la parte de la segunda unidad, que es en gran parte lo que es el funcionalismo. No sé qué más, Alejandro, Gema, Jesús, Orlando, alguna duda. Si quieren hablar, está abierto el micrófono. Alejandro dice, creo que por ahora no me quedan, no me salta ninguna duda.
Gema dice, por el momento no tengo duda. Orlando dice, empieza a hacerse complejo el lenguaje y los textos, pero es muy interesante. Creo que hay que leer con mucha atención, pero es una materia muy agradable y extensa en cuanto al material didáctico. Vale la pena. Eh, Creo que es un problema, creo que en efecto generalizado sobre, pues obviamente a veces el vocabulario que vamos generando, sobre todo a este nivel de la carrera, en donde pues a veces, si bien a veces no tenemos a la mano siempre un diccionario de términos especializados en ciencia social, pues más o menos el vocabulario se va creando en cuanto vamos interpretando los textos y en un texto te va a dar un concepto, ¿no? A veces tendrás que ir a otro texto para que te aclare alguno que tengas duda del primero y viceversa, ¿no? Pues muchos autores dan por hecho que a veces todos los lectores lo sabemos todo, ¿no? Pero pues obviamente pues así se va haciendo la discusión científica en ciencias sociales en cuanto a teorías. Y aquí es importante que pues lo que les falta pues más bien por continuar en la carrera pues es un largo tramo y que hay que darse siempre el tiempo pues para tratar de agendarse ya sea con las actividades o con las lecturas que uno tenga que realizar. A veces las actividades pues no representan exactamente lo que todo un texto quiere decir, pero nos dan a veces una pauta de qué es lo más viable de interpretar de algún autor. Obviamente los más conocidos o populares pues siempre son Marx, a veces Durkheim, ¿no? Que a lo mejor ya tenemos algún antecedente en la preparatoria. En Marx pues es obvio porque eh, pues obviamente toda su teoría pues, fue un modo de pensamiento que influyó y todavía sigue influyendo incluso en la política internacional, sobre todo en cuanto el sentido pues, socialista actualmente, ¿no? El pensamiento del estado de bienestar que es eh, que pues en cierta forma tiene que ver con el gasto social, con todo el estado benefactor que nos apoya, por ejemplo, aquí, por ejemplo, con la educación, que es un sistema estatizado, ¿no? Que, pues, obviamente, pero dentro de la teoría marxista pues, se explica dentro de una línea económica, ¿no? Primero filosófica, luego histórica, luego económica, y que pues bueno, por ahí este autor inglés que va a ser un socialismo light, ¿no? Con el Lord Maynard Keynes, ¿no? Que comienza a aplicar estas teorías del gasto social para que tengamos aguinaldo a fin de año y tengamos un incentivo para generar mercancías, etcétera, ¿no? Pero pues esos son a veces elementos que más o menos vamos conociendo, ¿no? Ahorita también ustedes llevan economía y pues algo verán de eso. Y pues pero profundizar ya a partir de las teorías sociales, pues bueno, ya es una discusión teórica que es rebatir. A veces en cuanto un autor pretende elaborar un modelo de sociedad, etcétera, y pues a veces es donde tenemos dudas precisamente son con los conceptos, ¿no? Conceptos rebuscados de esta nueva noción que es la hermenéutica como tal dentro de esta última línea de interpretación que no es nueva, pero sí tiene, más bien es la hermenéutica que se construye como paradigma social, pues realmente hasta apenas se ha tratado como de aplicar en ciertos términos, pero es una discusión que donde tenemos que volver a veces a leer textos de filosofía pues,
o discutirlos, ¿no? Eso es importante. Bueno, no sé, alguna otro comentario, duda, este, opinión. ¿No? A ver, opiniones. Pregunta Alejandro. En los últimos años han surgido nuevos paradigmas o algunas posturas distintas que contrapongan o complementen a los autores que vimos. Mm, Más que lo que creo que se ha dado, más bien es que los paradigmas o esta forma de construcción de conocimiento, pues más bien se ha polarizado un poco más. Y dentro de esta polarización, lo que surgen, pues sí, ya son teorías, ¿no? Diferentes, ¿no? Que pues van a tener influencias, ¿no? Incluso van a haber también, aparte de polarizaciones dentro de los paradigmas que vimos, pues se dan hibridaciones. Obviamente lo que se da en las últimas décadas, pues obviamente es pues más bien como la batalla casi frontal entre varios autores que podría citar pues más que nada, por ejemplo, a Niklas Luhmann, a Habermas, y por ahí colándose como a este desfile más bien de vocablos, pues es Anthony Giddens, con una forma de tratar de reestructurar, ¿no? Todos estos pensamientos de pues en parte de Durkheim, ¿no? Con sus nuevas reglas del método sociológico, con Niklas Luhmann y Habermas, pues vamos a enfrentarnos entre la teoría de la acción y la comunicación y una teoría más bien de la complejidad, del caos, ¿no? Y que pues más o menos lo veremos en cierta forma en las siguientes unidades, tienen que ver un poco con las teorías de cambio, las teorías sociales modernas, ¿no? Y más que nada la posmodernidad, que es finalmente una forma de ver cómo lo que desde hace 3 siglos se había tratado de construir, pues más o menos vamos en repetición de discursos, a veces más o menos elaborados. No sé, hay mucha palabrería dentro de algunos autores que yo diría pues que bueno, hay que leerlos, hay que leer a Baudrillard, hay que leer a Giovanni Sartori, que no son de mis autores favoritos, precisamente por esta verborrea de términos que a veces no es, por un lado a veces nos sirve crear conceptos, pero a veces son tan locales o tan locales de un autor que pues se quedan ahí y lo único que nos hacen en las teorías pues es aumentar nuestro vocabulario de manera exponencial, ¿no? Porque pues
Un autor dice, pues yo para mí es esta idea, yo lo bautizo como tal este fenómeno, y entonces hay una idea como de, pues, como de enfermedad de conceptualizar todo con nuevos términos. Y pues bueno, surge el debate, eso es importante, eso es bueno, porque pues podemos rebatirle, podemos decirle a Baudrillard que pues bueno, su clase de marxismo es demasiado este eh, rebuscado, ¿no? Con algunos conceptos pues, modernos, ¿no? Sartori también tiene una forma de escribir que pues bueno ayuda mucho para el que se está iniciando en algunos temas de política o de comunicación, pero pues obviamente no profundiza eh, hacia, hacia adelante, ¿no? O este valor que es más eh, predictivo, positivista, si lo quieres ver desde el punto de vista clásico o pragmático. Entonces, pues ahí está el debate, pero sobre estos últimos autores, pues más bien se refuerzan más bien y se polarizan algunas posturas. La de la hermenéutica es muy clara actualmente, el pragmatismo en Norteamérica, este, aunque pues este debate solamente lo ejercemos aquí dentro de la academia, ¿no? En términos sociales, pues realmente casi nadie eso es lo interesante de cuando hablamos de estos análisis sociales, como que hablamos mucho de teorías, ¿no? Y pues bueno, en algunas otras disciplinas como la antropología, pues a veces no es tan importante darse el lujo de crear teorías, sino pues más bien hacer el trabajo aplicado, y el desarrollo más bien de aplicación de algunos términos que de antaño ya tenemos, ¿no? Y dentro de las últimas corrientes pues está esta línea pues más o menos de ver cómo es la política, ¿no? Con Huntington, ¿no? En la geopolítica de pues, Fukuyama, ¿no? Cómo va, hacia dónde va la sociedad, cosas que por ahí vamos a ver con un poco más de detenimiento, ¿no? Sobre las posturas posmodernas, pero creo que todo es complemento, ¿no? Realmente que se contraponen, pues sí hay algunos autores que van de manera frontal, ¿no? A atacar a algún autor, pero realmente lo que van construyendo de manera pues, ecléctica para nuestro conocimiento, pues es obviamente una noción de cómo se van dando las sociedades modernas o posmodernas, y así más o menos es como el modelo más o menos va funcionando en la que le llaman pues crisis de las ciencias sociales en las últimas décadas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra opinión ya para cerrar la videoasesoría? Ok, Jesús dice no, ya, no, gracias. Eh, ok, Orlando dice muchas gracias. Ok, bueno, pues ya con esto entonces terminaríamos esta videoasesoría. Nos vemos en 8 días para la siguiente. Y esta grabación pues queda en disposición a YouTube. Yo les, pues para todos los que estuvieron presentes, pues gracias Abril, gracias Alejandro, gracias Gema, gracias Jesús, gracias Orlando. A todos los demás que no pudieron asistir, pues manden sus dudas a la plataforma. Igual pueden comentar en el mismo portal de YouTube. Y pues bueno, nos estamos en contacto. Pues ya con esto pues me despido. Pues bueno, esto fue la tercera videoasesoría del semestre 2013-1 para la materia de Sociedad y Comunicación. Eh, es, estamos a 20 de octubre del 2020.
12. Y pues bueno, con esto terminaríamos. Y pues gracias a todos, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo haya revisado este video en la plataforma YouTube. Estamos en contacto. Muchas gracias y adiós.